tal? ¿Cómo lo ven? Muy buenas noches. Nueva edición de Al Fin y al Cabo por Canal C de Cablevisión. Como es habitual los martes a las 22 horas en esta edición de verano. Hoy vamos a desarrollar distintos temas. Vamos a abocarnos concretamente a un informe de Alfredo Blanco desde La Pampa. Está en La Pampa Alfredo, la próxima semana probablemente se reintegre al programa, hablando de que los desafíos son los mismos en materia económica, a pesar de que hemos comenzado el año 2017. Vamos a hablar del desempleo juvenil, de la situación concretamente del empleo juvenil, que es una demanda incompleta y una deuda histórica de los gobiernos a través del informe que realizó el IERAL, y va a estar con nosotros el licenciado Marcelo Capello, que es el director ejecutivo precisamente de esa entidad. Vamos a hablar también de la economía doméstica, Macri encorsetado entre la política y la economía. Hay un grupo de funcionarios, de ministros que están en Davos en este momento, Davos se larga hoy, buscando de alguna manera relaciones comerciales para la República Argentina y buscando también la posibilidad de que eso se refrende con algún acuerdo financiero que le suministre a la Argentina los dólares que hacen falta para el próximo año. Y vamos a hablar de algo muy importante que está ocurriendo en este momento en el este provincial. Carrilobo, Pozo del Molle, Las Varillas, San Antonio de Litín, Las Varas, Saturnino María Las Piur, todas zonas absolutamente inundadas. Los productores están que arden a pesar del agua caída, por la falta de respuestas concretas, efectivas, determinantes el gobierno provincial. No alcanzan las explicaciones, hacen falta políticas de Estado. Esto aparentemente no existe y van a estar con nosotros Luca Marenchino, que es un productor tambero de Las Varillas, y Mariana Mío, que es una productora ganadera de San Antonio de Litín. Nos van a explicar ellos, nos van a contar qué es lo que está haciendo el gobierno y cómo llevan adelante ellos la verdadera situación que están atravesando. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos pasamos al informe de Alfredo Blanco. Pueblo Santo Resto Bar. OSDOC, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rengas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur Ixa. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería. Bien, decíamos que Alfredo está en La Pampa, desde Santa Rosa nos envía este informe luego de los auspicios. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Bancor estuvo todo el año con vos. En cada rincón de la provincia. En cada pequeño y lindo instante. En cada gran proyecto. Estuvo como va a estar este año que comienza. Porque Bancor, además de desearte un feliz año, te ayuda a tenerlo. El nuevo corredor seguro, Cuadrante Marqués Anexo, es parte de la recuperación histórica de la ciudad. Sumamos 150 luminarias LED en 37 cuadras de los barrios, Mariano Fragueiro, Marqués y Marqués Anexo. La inversión se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba.
Aberturas Urbantec. Hola Ricardo, a la distancia te saludo. Espero la semana que viene normalizar mi participación y estar en el programa en el piso, allí en el canal. Por ahora simplemente quiero transmitirte este saludo y decirte 2 o 3 cositas muy breves sobre la situación económica y sobre algunas variables que iremos siguiendo durante este año para evaluar los resultados de la política económica. Terminamos 2016 cuando hacíamos un pequeño balance y hablábamos de las luces y sombras, de los logros y los fracasos de la política económica del presidente Macri, y poco tiempo después que hicimos ese balance, la noticia fue que el ministro Alfonso Pratgay se iba y fue reemplazado por Caputo y por Duhovne, porque dividieron el ministerio. Yo hoy diría que aquellas cuestiones que planteamos a fines del 2016 siguen estando muy claramente como desafíos para este año. Esta gestión comienza con algunos elementos favorables en relación a lo que le tocó el inicio de la gestión presidencial. ¿En qué sentido? Bueno, tiene el sector externo más ordenado. Si hay un logro que seguramente se lleva consigo, o se llevó en su momento Alfonso Pratgay, será el de haber resuelto el tema de los holdouts, haber unificado el mercado cambiario de manera razonable y haber tenido una recuperación de reservas importante, haber levantado la restricción a la compra de moneda extranjera, aquello que se llamó el cepo. Digamos, todo eso, diría, el sector externo, Duhovne lo recibe más ordenado. Recibe también una tasa de inflación que parece, habrá que ver si se consolida, parece que viene declinando después de aquel salto que tuvo como consecuencia de la unificación cambiaria. Allí el gobierno se había equivocado, había dicho que no iba a haber salto inflacionario, que no iba a ir a precios, que no iba a haber pasaje a precios, porque ya la economía estaba funcionando con un dólar de 16, eso no fue así. En realidad esa inflación le pegó al salario, le pegó obviamente a los niveles de consumo, y eso, asociado con una política monetaria, con una política de tasa de interés que marcaba el Banco Central inicialmente a través de la tasa del EVAC muy dura, hizo que el tan esperado repunte del segundo semestre, nosotros habíamos advertido, no se produjo. Y de manera tal que a esta gestión le queda por delante una tasa de inflación que parece que se reduce, un sector externo razonablemente tranquilo, pero un nivel de actividad, sin lugar a dudas, un nivel de actividad que todo el mundo espera que se recupere en algún momento. Capítulo aparte para el tema fiscal. La estrategia del gobierno comenzó siendo de gradualismo fiscal, es decir, que al no bajar drásticamente el nivel de gasto y a la economía, además, al generar niveles de recaudación más bajos como consecuencia de la contracción económica, de alguna forma hay que resolver, financiar el déficit, y eso se hace o mediante emisión o con endeudamiento, que un poco de cada cosa ha venido usando el gobierno. El tema fiscal es otro tema pendiente, entonces. Vamos a ver, cuando tengamos más precisiones del nuevo ministro, que yo creo que hasta ahora ha dicho poco. Ha tenido expresiones de deseo, ha dicho vamos a bajar la tasa de inflación, vamos a bajar el déficit, se va a recuperar la economía, etcétera, etcétera, va a llegar la inversión, pero hay que ver el cómo de eso. El ministro viaja a Davos. Ya estuvo el ministro anterior en Davos, recordarás que fue Macri con Massa y fue Alfonso Pratgay. Probablemente nos sirva leer con cuidado lo que allá se diga para tratar de indagar en definitiva cuál es la estrategia que va a ir aplicando el nuevo ministro. Hasta tanto ello ocurra, la sensación es que estamos parecida la situación a lo que era a fines del año pasado. Habrá que evaluar de acá a algunas semanas cómo evoluciona la economía. La cuestión fiscal el año pasado, digamos que quedó medianamente bien gracias a un éxito que también se lleva Alfonso Pratgay en su retirada, que fue el blanqueo de capitales. Creo que no hay que temer de usar la palabra éxito cuando uno habla del proceso de blanqueo de capitales que tuvo Argentina. De manera tal que iremos viendo estas variables, iremos viendo qué pasa con la cuestión fiscal, iremos viendo qué pasa con la inflación, iremos viendo qué pasa con el nivel de actividad, iremos mirando por supuesto también el sector externo, y nos vamos a reservar un capítulo aparte, del cual hablaremos la semana que viene, para hablar dentro de la cuestión fiscal, de la cuestión de las finanzas provinciales.
Te mando un abrazo grande, Ricardo, y espero, sinceramente, estar el martes de nuevo contigo. Un abrazo, buenas noches. Bien, Alfredo Blanco directamente desde La Pampa con su informe económico. Vamos al corte. Cuando regresemos hablamos del desempleo juvenil, de la parte informal del empleo de los que no estudian ni trabajan, los que no buscan empleo. En fin, una serie de detalles que ha sido producto del estudio que realizó el Instituto Hieral, que tiene como director ejecutivo el licenciado Marcelo Capelli. Ya volvemos. Ostrop, la obra social del docente privado y su familia, informa a sus afiliados que las 24 horas del día, los 365 días del año, tienen a su disposición el servicio telefónico 0810-122 OSDOP para solicitar información, realizar sugerencias, efectuar consultas y presentar reclamos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Pueblo Santo Resto Bar, Avenida 24 de septiembre 946, primer piso, Casa de España, Barrio General Paz. Bancor estuvo todo el año con vos. En cada rincón de la provincia. En cada pequeño y lindo instante. En cada gran proyecto. Estuvo como va a estar este año que comienza. Porque Bancor, además de desearte un feliz año, te ayuda a tenerlo. Pauni. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 428-3480. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo hay que medir, cómo hay que analizar en profundidad el problema del desempleo juvenil? Hay varias aristas del problema, no es solo desempleo juvenil. Nosotros le llamamos en el Hieral jóvenes con problemas de inserción social. Básicamente en el mercado laboral, pero no solo en el mercado laboral. Entonces allí encontramos desempleados. El desempleo juvenil siempre ha sido prácticamente 3 veces el desempleo promedio de la economía. Por ejemplo, si en Córdoba hay 10% de desempleo, el desempleo juvenil se va a estar acercando al 30%. Siempre hay mucho más desempleo entre los jóvenes. Después están los jóvenes que tienen un empleo, pero en la informalidad, en negro, ¿cierto? Que generalmente son empleos de menores ingresos, precarios, sin obra social, sin aporte de las jubilaciones, etc. Y hay una tercera parte del problema que es lo que más recientemente se discute, el problema de los nini, jóvenes que no trabajan, no estudian y tampoco están buscando trabajo. Porque si no trabajaran y estuvieran buscando trabajo, aparecerían en la estadística como desempleados. Claro. Entonces tenemos desocupados, ocupados pero informales, negro, y jóvenes que no trabajan ni estudian. Y sumando los 3 conceptos, es una cifra muy importante. Son 2.800.000 personas a nivel nacional y casi 300.000 jóvenes a nivel de la provincia de Córdoba, que están en alguno de estos casi 3. Más de un 10% a nivel nacional. A promedio nacional, el 16% de los jóvenes. 16%. Nosotros trabajamos con el rango de 18 a 24 años de edad. Hay quienes también trabajan desde 15 años a 24. Por eso nosotros, los jóvenes nini, al tomar de 18 a 24 años, nos da una cifra de 860.000.
860.000 jóvenes que no trabajan ni estudian. No 1 millón como suele venir de la estadística de la UCA, porque toman desde edades más tempranas, ¿no? Pero lo mismo, tenemos un problema ahí muy grave, midamos como lo estemos midiendo. Acá hay una cuestión, y es que los jóvenes con problemas de inserción social fueron disminuyendo del 2003 al 2008, primero porque ya sabemos que la economía en general en el 2001, 2002, 2003, todos los números daban mal, y que después mejoró mucho hasta el 2007-2008. Pero a partir de allí, los jóvenes con problemas de inserción social se estancaron en aproximadamente 53% del total de jóvenes, y no mejoró más la estadística, ¿no? Desde el 2008. La economía se estancó, la producción se estancó definitivamente en el 2011. Pero ya hacía del 2007-2008 que entre los jóvenes no había una mejora con relación a la inserción social y en el mercado laboral. Pero se había dado un cambio en la composición. Habían ido aumentando los nini en ese periodo 2007-2008 en adelante, y bajaron un poco los desocupados. Quiere decir que algunos jóvenes que estaban desocupados dejaron de buscar trabajo y pasaron a revestir en la estadística como nini. O sea, no trabaja, tampoco busca trabajo, ni tampoco está estudiando. Lo más grave, Ricardo, es que entre esos jóvenes que se les llama nini, la mayoría, entre un 70-80%, de acuerdo a la provincia, están en la pobreza. O sea, están en el 30% más pobre de la población. Entonces ahí tenemos una mezcla, ¿cierto?, que es dramática. Claro, y habría que inclusive medirlo sociológicamente, ¿no? O sea, vincularlo a nivel delito, a nivel drogas, etcétera, etcétera. Por supuesto. O sea, eso es inevitable. Es inevitable, es un problema ya estructural. Empeoró un poco el año pasado, en el 2016, no los ninis, sino que empeoró el desempleo juvenil, porque hubo más desempleo a nivel de la economía. Ahí pasó al revés de lo que te había dicho antes. El año pasado había jóvenes que estaban fuera del mercado laboral, estaban como ni trabajando ni estudiando, pero quisieron insertarse al mercado laboral porque quizás perdió el empleo el papá, la mamá, y entonces hizo falta llevar más ingresos al hogar y no consiguieron empleo, entonces pasaron de nini a desempleados. O sea, ahora, digamos, ha habido, digamos, políticas, el PPP, políticas de distinto tipo, por ejemplo acá en Córdoba, que de alguna manera estimulaban el ingreso laboral. ¿Eso cómo influyó y qué impacto ha tenido desde el punto de vista cuantitativo? En Córdoba por varios años tuvimos el programa Primer Paso, el PPP. Yo creo que es positivo, y así hay algunas evaluaciones de organismos como la CAF que indican de que ayudó a generar empleo entre los jóvenes, a que luego del programa quedaran la mayoría de ellos empleados. Pero la misma provincia se dio cuenta allá creo que fue en diciembre del 2013, el día de los saqueos, ¿no? O noviembre. Sí. Diciembre, 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Que había una porción de los jóvenes muy problemático al cual el PPP no llegaba, porque al PPP llega un joven que consigue un empleador que lo tenga ocupado durante una cierta cantidad de meses, pero el joven tiene que conseguir la empresa que le dé ese lugar. Hay una porción importante de los jóvenes que no tiene acceso, no tiene relaciones, no tiene capital social, como para ir ante un empresario y conseguir que lo integre a la empresa, aunque era sin costo para la empresa. Por eso había surgido en los últimos 2 años otro programa que se llamaba Confiamos en Vos, que trataba, en Córdoba estoy hablando, apuntaba a esos jóvenes que están en la pobreza, no solo que no tienen trabajo, no estudian, sino que además están en la pobreza. Ese programa apuntaba a cuestiones más básicas, como enseñarle a los chicos a presentarse, lo que se llama formación para la vida, en habilidades blandas, a cómo presentarse a un trabajo, a la importancia que tiene no faltar al trabajo, a no llegar tarde, a enseñarle sobre valores y no solo capacitarlos en un oficio, educarlos desde la base y no solo capacitarlos en oficio. Yo creo que a nivel nacional el problema que todavía no se visualiza es ese mismo que en Córdoba se dieron cuenta en el 2013, es que hay una porción de los jóvenes que aún bajando los aportes patronales o con algún programa parecido al PPP, que no se llega ahí, y que hay que ir con otros instrumentos, y la verdad que a nivel nacional no les cayó la ficha todavía de que están con un grave problema y que los instrumentos tradicionales no son suficientes. Lo grave de esto es que ya históricamente se venía con los subsidios.
Es decir, que estaban subsidiados, es decir, de distintos. Eso puede estar ayudando de que la asignación por hijo o algunos otros programas. No alcanzaba. Eso se visualiza mucho entre las mujeres, porque entre los nini son mayoritariamente mujeres. Posiblemente a partir de la asignación por hijo, eso se haya agravado. Pero hay quienes dicen que eso está bien. O sea, en el gobierno anterior había gente como Filmus que decía, bueno, pero si una mujer recibió la asignación por hijo y se retiró del mercado laboral a lo mejor para cuidar a sus propios hijos, no lo veía tan mal. Es una visión atendible. También hay quienes dicen que lo normal en un país que va creciendo, que se va desarrollando, es que la mujer se integre cada vez más al mercado laboral, no que se retire. Claro. Cuando uno ve las estadísticas, normalmente lo que más diferencia el mercado laboral de un país que va mejorando su economía en el tiempo es que se va integrando cada vez más la mujer al mercado laboral. Claro. Va mejorando su nivel educativo y se va integrando al trabajo. Por eso, si hay planes sociales que llevan a retirarse del mercado laboral, y habría que prestarle un poco más de atención, no para terminar con el plan, sino para modificarlo para que no cause ese incentivo. Pero digo, de la misma forma que del 2003 al 2008 el crecimiento económico de la Argentina dio posibilidades a reducir precisamente las variables estas, me parece que de aquí en adelante el gobierno de Macri lo que tiene un gran desafío para que esto se reduzca y no se aumente ni tampoco se mantenga, ¿no? Tiene un gran desafío con el empleo en general, de los jóvenes y de los no jóvenes también. Claro. Pero en los jóvenes hay un problema extra y es esta cuestión estructural que estamos hablando, que lleva a esos otros riesgos que vos mencionabas, claro. Y que, repito, hay que traer instrumentos nuevos, programas nuevos, ver lo de Córdoba, ver experiencias de otros países, porque solo bajando aportes patronales o cosas por el estilo no se soluciona el problema en los jóvenes. Desempleo juvenil. Bueno, eso es lo que dijo Duhovne, bajar el costo patronal para tratar de incorporar la informalidad del 35%. El problema, como decía Alfredo en su comentario, ¿cómo? Eso ayuda, va a traer problemas en el déficit fiscal que ya es muy alto, pero eso solo no alcanza para llegar a esa porción de los jóvenes que a su vez están en la pobreza, claro. Y que no tienen ese empleo en el cual van a pagar menor aporte o no van a tener posibilidad de acceder aún con aportes más bajos, porque hay un problema más de fondo, más de formación para la vida, en habilidades blandas, y eso requiere de un plan específico que primero esos jóvenes pasen por ese tamiz, por ese filtro que los prepara para después afrontar la capacitación laboral y el relacionamiento con las empresas. Marcelo, muchas gracias, excelente el informe. Gracias. Y refleja concretamente una verdadera situación muy grave, que vive un gran porcentaje. En Córdoba, 300.000 personas, es mucho, es muchísimo. Es un problema también en otros países, sí. Que hay que prestarle atención, no solo en Argentina, pero que en el caso de Latinoamérica, Argentina es uno de los que se encuentra en peor situación. Por ende, con más razón hay que ver. Gracias, Marcelo, muy amable. Cuando regresemos, el licenciado José Simonera con nosotros. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA. Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001.
El nuevo corredor seguro, Cuadrante Marqués Anexo, es parte de la recuperación histórica de la ciudad. Sumamos 150 luminarias LED en 37 cuadras de los barrios, Mariano Fragueiro, Marqués y Marqués Anexo. La inversión se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina. www.urbantec.com.ar. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Una mirada de la economía a través del licenciado José Simonella, viendo qué es lo que puede llegar a pasar. Un poco lo que decía Alfredo Blanco al comienzo del programa, es un poco más de lo mismo, los desafíos son exactamente lo mismo del año pasado. Se agregan con complicaciones porque evidentemente no empieza bien el año, no empieza bien el año. No crea de que el arrastre de la inflación del mes de diciembre, que entusiasmó a muchos puede llegar a ser un relato diferente en enero, febrero y marzo. ¿Es así o no es así? Sí, porque, a ver, tasas, tarifas, celulares, peajes, aumento en todo. ¿Cómo va a pegar eso? La verdad que, bueno, a ver, creo que lo hablábamos el año pasado, digamos, bajar de una inflación de 40 o de 30 a 20 sigue siendo una inflación muy alta. Y la verdad que en el mundo no hay casi valores de inflación de esa magnitud, digamos. Con lo cual, la inflación sigue siendo una preocupación para los argentinos. Y fundamentalmente porque no están solucionadas lo que la genera, que es el déficit fiscal. Entonces, el déficit fiscal, hemos financiado en el anterior gobierno con un alto porcentaje de emisión y en este gobierno con emisión y endeudamiento, va generando también algunas otras complicaciones de cara al mediano y largo plazo. Es decir, en algún momento al déficit fiscal hay que combatirlo para quitarle presión al tema financiero, ¿no? El tema de endeudamiento. Cuando el Estado toma endeudamiento, compite con los privados. Y claramente a los privados se les hace más complicado conseguir financiamiento. Así que, digo... Es un círculo vicioso. Sí, porque no solucionamos el problema. Y el problema es el déficit fiscal. Pero también hemos dicho, creo que en tu programa, Ricardo, que el déficit fiscal con un gobierno que ha necesitado del gasto como prenda de gobernabilidad, porque cada vez que un gobernador le brinda su apoyo, más allá de lo que el relato dice que es porque estamos comprometidos para sacar el país adelante, en realidad está demandando ese gobernador gasto público para su provincia. Así es. Entonces, esa prenda de gobernabilidad con gasto evidentemente ha jugado en contra del déficit fiscal y el gobierno se dio cuenta enseguida de eso y por eso lo sacó rápidamente de la agenda. Te acordarás que cuando inició el gobierno su mandato dijo vamos a bajar el déficit fiscal, eso lo sacó de la agenda. Y hoy en día, como decía recién Alfredo Blanco, digamos, un gobierno que debería estar muchísimo más preocupado por el nivel de actividad y por el nivel de empleo, obviamente, y más en un año electoral, obviamente el gasto público no va a estar dentro de las prioridades del gobierno, más allá de algunas cuestiones que puede haber hecho Duhovne, ¿no? Como sacar el IVA, la devolución del IVA a la tarjeta de débito, sí, digamos, sí, cosas que cuestiones que no van a terminar de solucionar realmente el problema. Entonces, digo, el año es complicado y fundamentalmente falta que un actor fundamental, digamos, que un actor fundamental de la economía como es Estados Unidos defina a partir del viernes con el cambio presidencial qué política va a aplicar. Bueno, ese es lo más grave de todo. Y eso le da una gran incertidumbre a la economía, le dan una gran incertidumbre a los actores económicos y evidentemente esas inversiones que en algún momento se aspiraban
claramente entre los pecados propios de los argentinos, digamos, alta inflación, déficit fiscal creciente, falta de definición de la cuestión tributaria, altísima presión tributaria, una reforma laboral que está anunciada, pero tampoco, al igual que la fiscal, tampoco. Se la conoce, la tributaria, problemas de energía, digamos que continúa más allá de algunos esfuerzos por mejorar, bajar subsidios y demás. Digo, hay demasiadas cuestiones que están indefinidas para que las inversiones vengan. Y a esto le sumamos un presidente a punto de asumir en Estados Unidos que dice aquel que no invierte en Estados Unidos es dispuesto a librar una batalla comercial, digamos, ¿no? Así es, así es. O sea, con China, y no sabemos con quiénes más. Entonces no sabemos si con China y con los que operen con China, digamos. Entonces, hasta yo creo que el presidente Macri debe estar incómodo con su próximo viaje a China, con China que pide que lo declare como país, como economía de mercado, digamos, y pues seguramente esta intención de también mejorar las relaciones con Trump, porque tenemos un gobierno jugado con Hillary, hace que me parece que le va a meter una presión adicional al presidente de esta relación China-Estados Unidos. Lo que vos decís no son problemas menores, porque afectan concretamente a la decisión que vaya a tomar Estados Unidos en cuanto a cerrar su economía o abrirla, que no se sabe cuál es la decisión que va a tomar Trump, porque eso va a perjudicar no solamente el efecto contra China, sino también con todos los países latinoamericanos. ¿Qué pasa? Ya tenemos el problema de Brasil. Lo tenemos a Brasil, el problema con Brasil ahora es realmente importante. Tenemos problemas con la comercialización en todos los sectores, es decir, hay dificultades. La dificultad mayor con Estados Unidos no es como en el caso de Brasil, que es por la cantidad que le vendemos, porque en realidad Estados Unidos no comerciamos mucho, pero sí como cuál va a ser el efecto que Estados Unidos, que Trump va a generar en el mundo, digamos. Esta guerra, por lo menos declamada de él, comercial contra China, digamos, cuáles son las presiones que podrá mover Estados Unidos para sumar gente a su guerra comercial. Así que, claramente, lo que uno ve es que, por lo menos en los anuncios, Trump está siendo bastante agresivo, digamos. Vamos a ver luego cuánto de eso puede llevar adelante y cómo lo lleva. Pero lo que digo es, hay un factor externo, digamos, que genera una incertidumbre adicional. Dicho esto, es un año difícil, año electoral, año donde el nivel de actividad seguramente si mejora, va a mejorar, o sea, va a mejorar de la mano del gasto público, así que, y de la obra pública, digamos. Sí. Pero difícilmente el sector privado reactive. Y a esto le tenemos que sumar algo no menor y en el cual todos estábamos muy esperanzados, y era que el sector agropecuario después comenzara a derramar, digamos, con su crecimiento. Y lamentablemente, y vos lo tenés en tu programa luego, hay factores climáticos que han hecho que tanto en las principales provincias productoras se vean afectados, ¿no? O sea, que ahí también no va a permitirse, digamos, no vamos a tener todo lo que aspiramos a poder lograr el sector agropecuario. Pero a mí también me parece que dentro de la cuestión política, que tiene mucha influencia en lo económico, es, digamos, la falta de, al menos de planes, de estrategias, que vos no las conocés cuál es la que van a definir, o la que va a definir el futuro político y económico de este gobierno. Bueno, claramente, digamos, el gobierno no anunció nunca un plan económico. Ese es el tema. Lo único que sabemos es que eligió un modelo gradual, digamos, con gradualismo, no de shock, para salir de la crisis. Y hasta ahora debemos decir que los modelos gradualistas han fallado. Han fallado todo. O sea, ojalá nos equivoquemos y nos tengamos que arrepentir de lo que estamos diciendo de acá un par de meses, pero hasta ahora este modelo gradualista no ha dado el resultado que aspiramos. Lo que pasa es que cuando venís de semejante distorsión de precio relativo como la que veníamos, salir de manera gradual es muy difícil, porque cuando vos actualizás un precio se desactualizaron 2 o 3. Así es. Entonces estamos siempre corriendo de atrás. Entonces, esto para evitar que tenga un costo social muy alto en un corto plazo, me parece que ha tenido un costo social un poco más bajo, pero más persistente. Claro, porque hay algunos que dicen concretamente que un shock determinante en la economía hubiera sido
digamos, lo necesario, lo aplicable en ese momento, porque cuando vos le das la posibilidad del gradualismo, también le das la posibilidad al empresario que especule con el gradualismo. Sí, yo creo que, digamos, uno cuando ve las economías de mercado, cuando ajustan con una crisis. Claro. Siempre. Sí. Y eso evidentemente genera un daño social importante. Ahora, este modelo políticamente más deseable de que sea gradual, hasta ahora no ha podido solucionar el problema. Y bien decía Alfredo recién, estamos casi con los mismos desafíos que cuando asumió este gobierno un año atrás. Digamos, y también aclaraba él, menos el sector externo, que está un poco más acomodado, pero también es cierto que con mucho menos tiempo, digamos, y con muchas menos expectativas positivas, digamos. No es lo mismo ajustar la economía cuando los actores económicos creen que que ese esfuerzo va a servir para mejorar, a cuando uno va perdiendo en cierta medida la expectativa de que mejora, ¿no? Entonces, bueno, Macri lo que debiera entender es lo que dicen muchos sociólogos, es decir, hay que habituarse, o tendría que haber estado, ser precavido en este sentido. Es decir, los gobiernos peronistas generalmente, y estos que asumen el concepto de populista, terminan con déficit fiscal muy fuertes, muy altos, con economía en recesión, y el gobierno que viene es el que tiene que hacer el ajuste para que después vuelvan ellos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, eso dice un poco la historia argentina. No necesariamente debiera ser, estamos condenados a ese ciclo. Yo creo que acá algo en el bloque anterior lo charlaron ustedes, el problema del empleo y demás. Eso es grave. Yo lo que vengo diciendo hace un tiempo es que Argentina, además del problema económico, que el problema económico se soluciona con más o menos tiempo, Argentina tiene un problema social muy grave. Y me parece que ni el gobierno anterior ni este gobierno lo está atacando con lo El anterior lo escondió debajo de la alfombra. El anterior lo escondió. Lo escondió. Y lo negó. Por lo menos lo reconoció, pero ojalá que lo tratemos. Me parece que los argentinos hemos caído presos de esta dinámica de elecciones cada 2 años. Así es. Y esto hace que todos los políticos, no porque sean malos o porque sean buenos, sino por una cuestión de intereses, digamos, electoralistas, toman medidas de corto plazo y nadie toma medidas de mediano y largo plazo, y esto es lo que le ha llevado a Argentina en los últimos años a que vayamos viviendo en el corto plazo. Entonces es más importante por ahí, en lugar de hacer una obra de infraestructura que hace falta pero que la gente no la va a ver, o invertir en educación, que lo vamos a ver de acá a 10 años, hacer cuestiones que se vean en el cortísimo plazo, hacer festivales, hacer, digamos, plazas y ese tipo de cosas. Hay una cosa que dijiste que es muy importante, o sea, el hecho político que tiene este gobierno también por delante, y ese hecho político en octubre es determinante para el futuro, al futuro del gobierno de Mauricio Macri, que no vaya a ser que tenga el síndrome del Alfonsín de año 87, ¿no? Bueno, yo creo que Macri juega mucho en estas elecciones. Me parece que parte de del déficit fiscal se lo van a llevar los gobernadores a cambio de dejarle más tranquilas las elecciones en cada una de las provincias. Pero bueno, eso ya un politólogo tendría que decirlo. Lo peor que puede hacer es tomar deuda para tratar, en la medida de lo posible, de distribuirla en una época electoral. El gobierno está tomando deuda, de hecho que esta semana va a salir a tomar deuda, pero para cancelar deuda que tiene, digamos, vencimientos que tiene durante el 2017 que son fuertes, y para encarar el proceso de obra pública. De nuevo, el gran desafío que tiene el gobierno en este, segundo trimestre es generar empleo, generar condiciones que generen empleo y que mejore el nivel de actividad. Si el gobierno no logra mejorar el nivel de actividad y la expectativa de la gente, difícilmente pueda ganar las elecciones. Pepe, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y algún día también habría que hablar de la pauta publicitaria. No es un tema muy apetecible en los medios, pero digo, la pauta oficial también es un tema interesante. En la nación, en la provincia, en todos lados. Así en todos lados. Sirve como mordaza, sirve como aporte, pero realmente... Sí, pero en realidad afecta mucho al gasto público también. Es lógico, sí, lo que sí. A ver, un comentario extraoficial que me daban, el sistema de medios públicos, Radio Nacional, la TV pública, 3.500 millones de pesos. Sí, sumémosle toda la propaganda oficial de todos los organismos. De todos los organismos. Descentralizados, Lo vamos a tocar algún día. Muy bien.
Ya volvemos con la gente de Las Varillas y San Antonio de Letín. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Pueblo Santo, tu lugar, almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Reina Ada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Bien, lo decía José Simonera recién que la producción agropecuaria se ve afectada por el tema climático. Y evidentemente el tema climático ha hecho mucho daño a la mayoría de los productores en la provincia de Córdoba, prácticamente en todo el país, pero en la provincia de Córdoba se ha sentido más. Pero también se ha sentido la ausencia de políticas de Estado que tengan previsiones hacia futuro. Yo quiero recordarles que el gobierno de la provincia de Córdoba, para tratar de alguna manera de solucionar sus problemas financieros, creó un tópico de recaudación, se llaman ingresos no impositivos, donde hay asignaciones de distintos tipos cobradas a los productores agropecuarios para la realización de obras que finalmente uno no sabe si se hicieron o no, fueron a rentas generales. Da la impresión, por lo que sucede, que esos dineros no fueron a obras públicas como deberían o se había prometido hacerlo en su momento. Y esto ahora se refleja en lo que está ocurriendo. Están con nosotros Lucas Marenchino, productor tambero de Las Varillas, y Mariana Mío, que es productora ganadera de San Antonio de Letín. Gracias a los dos por venir. Muchas gracias. De tomarse el trabajo de hacer 180 kilómetros para venir acá. Gracias a vos. ¿Cómo está todo? Bueno, la situación es realmente alarmante porque es el tercer año y la octava inundación que estamos padeciendo, por lo cual son hectáreas productivas que se están perdiendo. Y cuando digo hectáreas productivas, perdemos animales, perdemos trabajo, mano de obra, los pueblos quedan descapitalizados, varados en la nada, porque los pueblos del interior dependen de la cuestión productiva de nuestros campos. La situación es realmente alarmante, como decía recién. Es preciso que exista, además de que nos entreguen la emergencia agropecuaria, que es solamente la exención del impuesto inmobiliario, que haya un plan integral de recuperación productiva. Porque si no hay un plan de recuperación productiva, los tambos no se salvan, las vacas no se salvan y los productores no nos salvamos. Lucas. Sí, el tema es complejo porque, bueno, hace 3 años que si bien viene lloviendo mucho, tenemos una falta de infraestructura en toda la provincia que realmente es lamentable y, como decías vos recién, a dónde fueron a parar todos los impuestos que se le cobran al campo. Hoy tenemos caminos que son del siglo pasado, tenemos lugares, por ejemplo, que no pueden llegar... ¿Cuándo había fondos para los consorcios canaleros? Cuando hay fondos específicos para consorcios camineros y canaleros. Hoy hay lugares que se está tirando la leche y hoy en algunos sectores de la provincia no hay el agua que había el año pasado o en estos últimos 3 años porque se han hecho obras de evacuación de agua, se han hecho canales, se han hecho casi 900 kilómetros canales,
pero solamente con la evacuación del agua no alcanza. Hoy necesitamos que el gobernador Schiaretti ponga el foco en el cambio del uso del suelo, porque al agua no la podemos tirar al mar. Hoy el monocultivo está cada vez haciendo subir más las napas, y hasta que el gobernador y sus legisladores no se pongan de acuerdo para ir a una ley de uso del suelo en la provincia, esto que estamos pasando y que venimos pasando estos últimos 3 años, lo vamos a volver a sufrir. Vamos a tener 2 años de sequía, vamos a tener precipitaciones altas de nuevo y nos va a volver a pasar lo mismo. Y en el medio, ¿quién va quedando? Los chicos, los productores de 100, de 200 hectáreas, las familias que vivimos en el campo, nos vamos quedando atrás y cada vez se monopoliza más. ¿Y quién usa la tierra? Las grandes empresas. Hoy el 65% de los campos lo trabajan grandes empresas. Los pools de siembra. Exactamente. Entonces, hoy el gobernador Schiaretti tiene que tener la voluntad de decir hacia dónde vamos. Y el hacia dónde vamos es con el INTA, con las universidades, que el ministro Sergio Sebastián Busso realmente pinte Córdoba de verde, y bueno, y que nos ayude a todos los pequeños productores, tamberos, ganaderos y agricultores, pero familias de campo, a salir adelante de esta, porque esta situación, si no tenemos políticas de Estado que nos acompañen, no la vamos a sacar adelante. Busso dice que va a reunir la Comisión Provincial la semana que viene. La voluntad del diálogo está. Nosotros necesitamos que las políticas sean urgentes. Nosotros desaparecemos hoy. Nosotros estamos de acuerdo y somos conscientes de que ellos nos han abierto las puertas para el diálogo, pero el diálogo no nos lleva a volver a recuperar nuestros campos. Nosotros lo único que sabemos hacer es producir. Entonces lo que necesitamos es que ellos pongan manos a la obra a trabajar inmediatamente y no que trabajen en emergencia como hicieron estos 3 años. Mariana, esto no vamos a salir de un día para el otro, esto es una política a largo plazo que no depende solamente de un factor, sino de muchos factores, que es vialidad, el INTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de Recursos Hídricos, los productores, que somos los que estamos en los campos. Pero hay un dato significativo también, todo el mundo sabía que el cambio climático se producía. Sí, que se iba a producir, o sea que las previsiones tampoco se tomaron. No se tomaron y tampoco... A ver, doy un dato simplemente significativo que anecdótico a lo que ustedes están sufriendo también, pero que tiene una relación directa. El tema de Sierra Chica, cuando vino la gran inundación, los pronosticadores decían que iba a llover 190 milímetros. El pronosticador del Observador Meteorológico de Salsipue, de Mario Navarro, se lo había anticipado a los gobiernos, se lo había anticipado a los intendentes. Nadie se dio por enterado. Y así pasó lo que pasó. Y así pasa en todos lados, con todo. Sí. Más allá de... No, perdona, Lucas, le quería preguntar a Mariana, ¿vos sos productora ganadera? Yo soy productora ganadera. ¿Cuánto has perdido ya? Y aproximadamente el 50% de la hacienda, porque uno se va descapitalizando. Primero porque porque no tenemos reservas. Volvemos a apostar un año tras otro y nos vuelve a avasallar el agua y volvemos a perder todo y nuevamente se va dando la misma situación un año tras otro. Uno no puede seguir manteniendo un stock ganadero porque no tenemos suelo para producir. ¿En tu caso, Lucas? Y nosotros perdimos casi el 60% de la hacienda, el 70% de la producción de leche y te diría que un 90% de las alfalfas que teníamos en el campo. Así que prácticamente durante estos 3 años hemos perdido un 70%, estamos en desastre agropecuario. Digamos, el conjunto de los pueblos de la zona, en conjunto, ¿cuánto calculan la pérdida, si hay alguna estimación hecha? No, realmente no tenemos la cifra justa, yo creo que es millonaria. Igual nosotros estamos contando nuestra situación particular, pero la situación de la zona es de todos los productores, estamos en la misma situación, no es que nosotros... O sea, me equivoqué yo, es Carrilobo, Pozo del Molle... Y la zona es bastante grande, son las inundaciones que venimos sufriendo durante estos últimos 3 años son varios departamentos de la provincia de Córdoba, el departamento General San Martín, el departamento Unión, el departamento San Justo, el departamento Marcos Juárez, son los que sufrieron más las últimas inundaciones. Bueno, esto no es de ahora. ¿Qué decían del gobierno anterior y qué dicen del gobierno actual? Están riendo todos, pero... Es que nadie hace nada.
todos hablan, todos tienen el manual para juntar votos, pero realmente nadie hace nada. Siguen hablando. Ustedes tienen un legislador ahí departamental. No, pero el legislador responde al gobernador. Hemos estado en Buenos Aires con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación y hablan, todos hablan, pero nadie trabaja. Hasta que no tengan un poco de sentido común, ganas de trabajar y se pongan a legislar en serio, vamos a seguir en la misma. Todos siguen hablando. Nosotros hace meses, años que venimos escuchando y escuchando y escuchando y realmente manos a la obra no puso nadie. Nosotros sabemos también que las cuestiones burocráticas, si las podremos llamar así, no son los tiempos que nosotros manejamos en el campo. Claro. Nosotros necesitamos hoy las soluciones. Hace 3 años que venimos escuchando tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial de que hay que cambiar las políticas de Estado, que hay que cambiar el manejo de uso de suelo, pero siguen sembrando soja. Seguimos en la misma línea de productividad. Disculpa. Se necesita cambiar la matriz productiva. El problema no es la soja en sí, porque bienvenida la soja que trajo tantas cosas a nuestro país, pero hay que hacerlo bien, digamos, hay que rotar bien. La reducción del 5% trajo una reproducción o una activación. Se activó concretamente la metalmecánica en la mayoría de en algo interior. Sí, pero bueno, el país no es solamente soja, no, por supuesto que también sí. Hay lechería, hay ganadería y pareciera que al Estado, y hablo del provincial y nacional, lo único que le importa es recaudar. Entonces las actividades que por ahí le dan menos divisas a los estados. Veo que están frente a una impotencia total ambos. Y terrible. Me imagino que como ustedes, el resto. Ahora, porque no es que esta fue la única inundación como le pasó a Buenos Aires en este momento y a Santa Fe. Nosotros venimos de 3 años y de 8 inundaciones. Tenemos que reconocer que hay obras que se están haciendo de evacuación de agua, pero esa no es la solución. ¿Qué pasa con el río de Villa María? No pasa nada. Mirá, si hubiera habido algo, hay mucha gente de dinero en la zona que tiene campos, se hubiera descubierto algo, ¿no? Son fantasmas. Acá yo creo que el problema pasa por una cuestión de cambio de uso de suelo, por una cuestión de caminos del ministro José García, que no está haciendo nuevos caminos y nos trasvasan cuencas, funcionan de canales, haciendo desparramos por todos lados. Y bueno, en realidad eso, y que llovió mucho también, pero hablar como hablan muchos del desvío del río o del Piedras Mora, o sea, ya hubiéramos conseguido un hidrólogo o alguien que supiera la materia y que hubiera encontrado las pruebas. No se encontró nada. Lipschitz se ha quejado de que ustedes le tienen el agua para el lado de el gobernador Lipschitz tendría que hacer las obras en su provincia y pedirle al ministro José León Garibay que dé un paso al costado, porque los vecinos de Santa Fe, hemos estado en reuniones con productores de Santa Fe, están desesperados porque no les acomodan ni un bordo de tierra en el canal San Antonio, en el que tenemos entre las dos provincias. Sí. Ellos tienen que hacer las obras. Nosotros tenemos que discutir acá con Córdoba en cómo hacer las obras, o lo que se está haciendo o lo que nos falta. Pero Santa Fe hoy, la problemática que tiene es que no se han hecho las obras. ¿Tirás leche? ¿Tirás leche? Y hemos tirado. En mi caso, por ahí estoy más cerca de la ruta, no tanto, pero hay mucha gente que ha estado semanas enteras tirando la leche. Tenemos vecinos, de hecho, de un poco más adentro del campo. Además de que los caminos son del siglo XIX, como recién Lucas mencionaba, los camiones que entran a buscar la leche es imposible. Tienen que sacarla con tractor. Si la sacan con tractor, los productores seguimos renegando lo mismo, porque los caminos son canales de agua. ¿Se han transformado en canales de agua? Se han transformado en canales de agua, exactamente. Es demasiada la producción que se está tirando y que se está mal vendiendo, porque los animales, las vacas de tambo se venden como carne. No. Realmente para un productor tener que vender un vientre en este momento, realmente doloroso. Bueno, esperemos que el gobierno de la provincia se ponga las pilas en esto, ¿no? Vayamos a misa. Vayamos a misa. Sí.
Lucas, Mariana, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor. Señores, esto fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 22 en El Fin y al Cabo, como es habitual en esta edición de verano por Canal 6. Que tengan muy buenas noches. OSDOP, la obra social del docente privado. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Inversia. Cooperativa Horizonte. El Consejo de Ciencias Económicas. Red de concesionarios, Pauni Sanelo. Estudio Jurídico Nagi. Cotreco. Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba. Fabicur Ixa. Pueblo Santo Resto Bar. Instituto Uldon. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. El mejoramiento de avenidas y accesos es parte de la recuperación histórica de la ciudad. Ensanchamos y pavimentamos las avenidas Duarte Quirós, 11 de septiembre y Boulevard Rivadavia para agilizar la movilidad en estas importantes vías de circulación. La inversión se ve en las obras. Municipalidad de Córdoba. Centro Robles. Marco Aurelio Sosa. Instituto San Agustín. CIAFA. IMIX. Aberturas Urbantec. Novar. La Anastasia. Doctora Elvia Guzmán. Reina Hada Peluquería.